Bienvenidos de nuevo al Congreso Nacional de Oncología del ESMEO. En estos siguientes minutos vamos a compartir un simposio a cargo del laboratorio AstraZeneca y nos vamos a enfocar en los avances recientes que ha tenido el cáncer de pulmón. Tenemos ponentes y coordinadores de lujo. La primera parte va a estar a cargo del doctor Jerónimo Rodríguez. Como ustedes saben, él es oncólogo médico, investigador en el INER y en Médica Sur. Y nuestros ponentes son el doctor Julio César Garibay Díaz y la doctora Vanessa García Montes, ambos oncólogos médicos ampliamente reconocidos en la comunidad de oncología torácica de nuestro país, y nos van a hablar pues un poco de lo que ha sido el avance en enfermedad metastásica. La segunda parte está a cargo del doctor Saúl Campos Gómez, oncólogo médico, actualmente es el coordinador del programa de cáncer de pulmón en el CEMIN en Toluca, y tenemos como ponentes nacionales a la doctora Dolores de la Mata, radiooncóloga, con una amplia experiencia en la medicina privada y en la medicina pública también, y al doctor Enrique Guzmán de Alba, cirujano de tórax, con una larga trayectoria también en el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón. Y concluiremos con la conferencia magistral del doctor David Blanchard, que es oncólogo médico y es el chairman del programa de oncología torácica del Instituto Gustave Roussy en París. Entonces, esperamos que sea muy ilustrativas las charlas. Vamos a ver ponencias muy interesantes y esperamos que se genere una muy buena discusión. Comenzamos contigo, Jerónimo. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, doctor Paco Corona. Bien, como el doctor ya lo mencionó, vamos a hablar en el primer módulo del abordaje de la enfermedad metastásica con inhibición de IGFR mutado, y específicamente nuestros ponentes contestarán qué es mejor, la terapia secuencial o empezar con el mejor tratamiento en primera línea. Para hablar de la primera parte de que a favor de la terapia secuencial, dejo pie al doctor Julio Garibay. Pues muchísimas gracias y es un gusto estar con ustedes. Justo les voy a platicar yo de la terapia secuencial con inhibidores de tirosina sinasa como primera línea. Sabemos que desde el advenimiento de los inhibidores de tirosina sinasa contra EGFR se ha vuelto el estándar de tratamiento para el manejo del cáncer de pulmón de células no pequeñas, etapa 4, EGFR mutado. Los primeros inhibidores, los de primera y segunda generación, han demostrado un beneficio en supervivencia libre de progresión de entre 10 y 12 meses. Con el advenimiento de osimertinib, sabemos que este da un beneficio en primera línea de 18.9 meses en supervivencia libre de progresión. Sin embargo, a la progresión no hay un tratamiento bien establecido y de lo que generalmente echamos mano es de quimioterapia basada en platino. Pues bien, la discusión se centra en saber si es mejor empezar por osimertinib y después quimioterapia, o empezar por alguna estrategia que involucre fármacos TKIs de primera o segunda generación y en consecuencia utilizar osimertinib si existe la mutación T790M, que sabemos se presenta por lo menos en la mitad de los pacientes, o duplete con platino. A mí me toca platicarles de el intento de dar TKI de primera o segunda generación, y esta decisión con las nuevas opciones que existen se complica un poco más, puesto que tenemos opciones de dar TKI más antiangiogénico o dar TKI más quimioterapia. Me voy a centrar en estas dos últimas opciones, puesto que son las que más información novedosa tienen. Sabemos que desde que se intentó combinar un antiangiogénico como bevacizumab con erlotinib, hemos tenido resultados que parecen alentadores. Se muestran beneficios desde los estudios fase 1 y fase 2 en supervivencia libre de progresión, y que se logran incluso 16.4 meses, 17 meses contra 9, 10 meses, que es lo esperado con inhibidor de tirosina sinasa de manera monoterapéutica. Incluso logramos ver un beneficio en supervivencia, incluso en poblaciones que son más complicadas, más difíciles, como las que tienen T790M desde el inicio. Si adentramos un poco más y en los estudios que tienen mejor evidencia, en este caso en fase 3, vemos que la combinación de erlotinib más bevacizumab muestra un beneficio en supervivencia libre de progresión, 16.9 meses contra 13.3 meses. Y esto es reproducible y congruente con los estudios fase 2 previamente publicados.
Esto sí, es a costa de mayor tasa de eventos adversos. Se han notificado eventos adversos grado 3 de un 88% contra un 46% en el brazo control, y aquellos eventos adversos considerados graves, un 8% contra un 4%, sobre todo a expensas de neutropenia grado 4 y de toxicidad hepática. Si vemos el análisis de subgrupo, vemos que la gran mayoría de los subgrupos se benefician, es decir, pudiera ser un un tratamiento aceptable para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, debemos centrarnos en este punto. Aquellos pacientes que tienen enfermedad en sistema nervioso central pudieran no ser tan beneficiados, y eso yo creo que es importante recalcarlo, puesto que estos pacientes con frecuencia lo presentan, y por el mecanismo y por la farmacocinética de estos fármacos pudieran no ser el mejor tratamiento. Si cambiamos de antiangiogénico y ponemos en el mapa ramucirumab, vemos que este beneficio también se reproduce al combinarse con erlotinib. Si combinamos estos dos fármacos, obtenemos una supervivencia libre de progresión de 19.4 meses, por lo menos numéricamente muy similar a lo obtenido con bevacizumab y erlotinib y a lo obtenido con osimertinib en primera línea. Si vemos este estudio que contempló varias cohortes, el estudio Relay, vemos que tanto la cohorte B, que involucra erlotinib más ramucirumab, como la cohorte C, que fue un solo brazo que involucró gefitinib, es consistente en los datos y se obtiene más o menos un 65-70% de supervivencia libre de progresión a un año, y con una media de 19.4 meses. Vemos una respuesta de la enfermedad como en el 70-75% de los pacientes, y logramos un control de esta enfermedad hasta como en el 95% de los pacientes. Esta duración de la respuesta suele extenderse entre los 3 y los 18 meses, y un dato importante es que muchos de estos pacientes, por lo menos un 40% a la progresión, lo harán mediante la aparición de T790M como mecanismo de resistencia, lo cual abre la posibilidad de utilizar fármacos de tercera generación como osimertinib. Esto sí, importante tener en cuenta, la toxicidad grado 3 o mayor se puede presentar como en un 20% de los pacientes por lo menos, e involucra pruebas de funcionamiento hepático elevadas, transaminasemia e hipertensión. Cosa que pues debemos cuidar en estos pacientes. De manera mucho más reciente, presentado apenas en ESMO 2020, vemos que aparece apatinib en combinación con gefitinib y también logra un beneficio en supervivencia libre de progresión. Numéricamente parece inferior que lo mostrado con otros antiangiogénicos y osimertinib, pero bueno, son estudios diferentes, no se puede extrapolar, y este beneficio es estadísticamente significativo. Sin embargo, esto sí es a costa de mayor toxicidad. Se observó una toxicidad grado 3 o mayor en el 84% de los pacientes contra el 37% en el brazo control. Y aquellos eventos serios, considerados serios, fueron 38% de los pacientes contra solo el 22%. Si pasamos a la otra opción que les comentaba, TKI más quimioterapia, pues yo creo que este es uno de los estudios más remarcables y recientes. En este estudio se combinó gefitinib más quimioterapia a base de carboplatino y pemetrexed, y vemos que se observa un beneficio en supervivencia libre de progresión bastante notorio, 20.9 meses contra 11.17 meses, con un HR de 0.49. Y también parece, o por lo menos orienta, un beneficio en supervivencia en supervivencia global, aunque el estudio no cuenta con el poder estadístico para determinar o para sacar esta conclusión, pero bueno, parece orientador y parece incluso alentador el que sean 50 meses los proyectados en este estudio de supervivencia global. Un dato también interesante obtenido de este estudio es que el 22% de los pacientes en ambos brazos, tanto el de gefitinib como el de la combinación con quimioterapia, recibieron a la progresión osimertinib. Y en estos pacientes se vio un beneficio en supervivencia global, 74 meses contra no alcanzado entre los que recibieron gefitinib al inicio y los que recibieron gefitinib más quimioterapia y después osimertinib. Y este beneficio se mantiene, parece consistente, lo cual abre la posibilidad de utilizar osimertinib a la progresión.
Esto sí, una vez más, la toxicidad es un punto importante a considerar y vemos que la toxicidad grado 3 o mayor se hizo presente en el 20 a 30% de los pacientes en la parte hematológica y solamente fue superado por la toxicidad hepática en el brazo de gefitinib monoterapia. También un punto importante a considerar en la aplicación clínica de esto es que a la progresión de la enfermedad, el 86% de los pacientes en ambos brazos tenían un ECOG, un estado funcional de 0 o 1, lo cual permite pensar que puedan acceder a una segunda línea de tratamiento o incluso subsecuentes. Finalmente, y hablando de la parte un poco más teórica y preclínica, se sabe que se comparten muchos de los mecanismos moleculares por los cuales se presenta resistencia a osimertinib, aunque se use en la primera línea o en la segunda línea, lo cual también abre la posibilidad de considerar tratamientos similares, ya sea que se utilice este fármaco de tercera generación, insisto, en primera línea o en segunda línea. En síntesis, me gustaría proponer sobre la mesa de discusión que los TKIs más antiangiogénico o su combinación con quimioterapia han demostrado un beneficio respecto a los TKIs monodroga de primera y segunda generación. Esto sí, importante considerar el incremento en la toxicidad y esto los coloca como una opción de tratamiento en primera línea para los pacientes seleccionados. Yo creo que no es para todos los pacientes, pero sí en algunos muy seleccionados. Y esto abre la posibilidad de secuenciar los tratamientos y dar con ello una suma de supervivencias libres de progresión que al final repercuta en supervivencia global. Muchas gracias. Pues yo en los siguientes minutos voy a intentar convencerlos de lo contrario, que es empezar con un inhibidor de tercera generación, específicamente hablando de osimertinib como primera línea de tratamiento en cáncer de pulmón EGFR mutado. Y creo que como oncólogos lo que buscamos es tener datos muy contundentes. El estudio FLAURA es un estudio que nos da esta evidencia y nos responde esta pregunta. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Utilizar osimertinib como un inhibidor de tercera generación irreversible versus iniciar en primera línea el estándar de tratamiento que en el estudio FLAURA fue considerado gefitinib y erlotinib como inhibidores de primera generación en primera línea de tratamiento? Y los datos creo que son muy, muy contundentes y muy importantes. Tenemos un beneficio en supervivencia libre de progresión. Desde un inicio vemos cómo las curvas se separan, dando un beneficio a favor del grupo de pacientes que se trataron con osimertinib, logrando disminuir el riesgo de progresión y muerte en un 54% y alcanzando una mediana de supervivencia libre de progresión de prácticamente 19 meses versus el estándar que solo da 10 meses. Las tasas de respuesta también es algo muy importante a considerar, ya que ganamos un 4% más de tasa de respuesta objetiva, logrando alcanzar para osimertinib un 80% de tasas de respuesta objetiva. Sin embargo, también llama mucho la atención cómo es importante que nos demos cuenta que también estas respuestas se mantienen a lo largo del tiempo. Es decir, a 18 meses de tratamiento, prácticamente un 50% de los pacientes tratados con osimertinib seguían teniendo un beneficio en tasa de respuesta. La duración de la respuesta también es importante porque con osimertinib alcanzamos una mediana de duración de esta respuesta de prácticamente 17 meses versus el estándar que es 8.5 meses. Y los datos finales de supervivencia global, que estos datos se presentaron en ESMO y estos datos ya es lo que cuando los grupos de pacientes tratados en este estudio FLAURA alcanzaron ya la madurez, podemos ver de forma muy interesante también como a 3 años de tratamiento, el 54% de los pacientes tratados con osimertinib seguían vivos y también como hay una reducción en el riesgo de muerte del 21%, alcanzando una mediana en supervivencia global de 38.6 meses versus 31.8 meses. Lo cual, pues bueno, son datos muy contundentes que al final también nos hacen pensar en que a
a este grupo de pacientes que se trata con se logra tener en permanencia de tratamiento casi a un 30% de los pacientes en osimertinib versus solamente 9% en el brazo de gefitinib y erlotinib. Y también estos datos en el estudio FLAURA se permitió que aquellos pacientes que el investigador considerara que clínicamente seguían teniendo un beneficio pese a tener progresión radiológica por RECIST, estos pacientes que vemos muchas veces en la consulta con progresión radiológica, pero que tienen una progresión lenta y asintomática de la enfermedad, pueden seguirse beneficiando del tratamiento con osimertinib, con lo cual pateamos un poco el tiempo al siguiente tratamiento y prácticamente podemos estar con osimertinib 25.5 meses antes de tener que iniciar una siguiente línea de tratamiento. El segundo punto por el cual considero que también es muy importante utilizar osimertinib en primera línea, definitivamente es la actividad que tiene a nivel del sistema nervioso central. Y esto no solamente porque es un fármaco irreversible que penetra la barrera hematoencefálica, sino que también por el riesgo de que nuestros pacientes en este contexto de enfermedad, sabemos casi 40% de ellos puede llegar a desarrollar enfermedad a nivel del sistema nervioso central y, ¿por qué no también hablar de aquellos pacientes que ya debutaron con enfermedad metastásica cerebral? Y los datos también del estudio FLAURA nos permiten entender y evaluar esta eficacia de osimertinib a nivel del sistema nervioso central. Podemos ver cómo en el grupo de pacientes que ya tenían enfermedad metastásica cerebral alcanzan una mediana de supervivencia libre de progresión de prácticamente 15 meses. Aquellos pacientes que no tenían enfermedad metastásica cerebral alcanzan una mediana de supervivencia libre de progresión de 19 meses. Y juntando estos dos grupos de pacientes, ya fuera con o sin enfermedad metastásica cerebral, veíamos como la progresión a nivel del sistema nervioso central en el grupo de osimertinib es de 6% versus 15% en el grupo de gefitinib y erlotinib. ¿Qué pasa cuando separamos únicamente el grupo de pacientes que tiene enfermedad cerebral y hacemos una evaluación de estos pacientes? Pues bueno, muy importante ver que hay una reducción del riesgo de progresión de estas lesiones cerebrales del 52% y también las tasas de respuesta objetiva de las metástasis cerebrales es hasta del 66%, logrando un 23% de respuestas completas, lo cual es realmente muy, muy bueno para aquellos pacientes que debutan con enfermedad metastásica cerebral. Sin embargo, nos sigue quedando la duda de aquellos pacientes que no tienen enfermedad metastásica cerebral y aquí permítanme tomar en cuenta los datos recientemente publicados del estudio ADAURA. Yo sé que es un contexto de enfermedad diferente, aquí estamos hablando de etapas tempranas, 1B a 3, que son completamente resecadas y que ya sea después o no de quimioterapia, son llevados a una terapia adyuvante con osimertinib durante 3 años. Estos pacientes evidentemente no tienen enfermedad y el punto importante aquí es evaluar la reducción del riesgo de recurrencia de enfermedad a nivel cerebral, pudiendo alcanzar hasta 82% de disminución en este riesgo. Muy importante ver que la probabilidad de recurrencia a nivel cerebral de estos pacientes que son tratados con osimertinib adyuvante es de menos del 1% a 18 meses de tratamiento versus el no dar tratamiento que alcanza un riesgo de recurrencia a nivel del sistema nervioso central de prácticamente el 10%. Y vemos como a 3 años de seguimiento, el 98% de los pacientes están vivos sin enfermedad metastásica o recurrente, perdón, a nivel del sistema nervioso central con osimertinib, lo cual creo que son datos también muy importantes a considerar. El tercer punto por el cual considero que osimertinib es muy importante es para vencer mecanismos de resistencia. Sabemos que, bueno, puede haber o coexistir una mutación de T790M de novo y esto, pues bueno, va a depender de qué técnica utilicemos o qué pruebas utilicemos para poder detectar las mutaciones de EGFR. Cuando utilizamos técnicas ultrasensibles, podemos alcanzar hasta 36% de detección de mutación de T790M de novo, cosa que es muy importante vencer como mecanismo de resistencia, porque si no tendremos un paciente que no responderá al tratamiento. Ya bien nos decía el doctor Garibay que los mecanismos de resistencia se comparten. En un inicio pensábamos que si usábamos osimertinib en primera línea de tratamiento íbamos a tener mecanismos de resistencia más agresivos, cosa que hoy por hoy sabemos que no es así.
Vamos a tener mecanismos de resistencia que son muy similares y que sí puede haber algunas diferencias, sobre todo en aquellas alteraciones que podemos tener como mutaciones adquiridas en EGFR, pero el resto se pueden compartir, como pueden ser amplificaciones de MET, amplificaciones de HER2, por comentar algunas. Al hacer un análisis de estas mutaciones de resistencia adquirida en el estudio FLAVA con tumoral CITLAN, podemos ver con el brazo comparador de Gefitinib y Erlotinib, el 74% de los pacientes se llevan a detectar de 790M como mutación de resistencia por DNA tumoral circulante, prácticamente a los 8 meses del seguimiento. En cambio, en el grupo de osimertinib vemos cómo no se presenta obviamente T790M como mutación adquirida, sino que se presenta C797S y, muy importante, prácticamente a una mediana de tiempo de 17 meses. Entonces, aquí así hay una diferencia en cómo se presentan en cuanto a tiempo estos mecanismos de resistencia. Pero si no solamente vemos mecanismos de resistencia adquirida, es decir, si analizamos de forma más amplia con una secuenciación de siguiente generación para buscar nuevos mecanismos, podemos encontrar que sí, como les comentaba, vemos amplificaciones de MET, amplificaciones de HER2, como algunas de estas mutaciones, y muy importante saber que hoy por hoy estas alteraciones tienen o estrategias de tratamiento o funcionan como blancos terapéuticos, por lo cual hoy por hoy tenemos algunas otras opciones de tratamiento para vencer estos mecanismos de resistencia, de tratar pacientes con osimertinib en primera línea de tratamiento. Y para finalizar, creo que un punto muy importante es hablar acerca de calidad de vida y toxicidad, que es algo que les interesa muchísimo a nuestros pacientes. Me va a ir bien, voy a estar bien, pero ¿con qué efectos secundarios o a costa de qué? Y aquí podemos pensar que la mediana de exposición al tratamiento con osimertinib obviamente es mucho más larga, casi 21 meses, y esto nos haría pensar que el paciente va a estar más expuesto a presentar estos eventos adversos. Sin embargo, no es así. Vemos como el grado 3 de estos eventos adversos es un 18% en el brazo de osimertinib versus 29% en el brazo comparador, siendo los eventos adversos más comunes diarrea, podemos tener rash y a veces anorexia, que con buena educación del paciente lo podremos sobrellevar de buena forma sin afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y por último, cerrar hablando acerca de estos objetivos intermedios. Estos objetivos intermedios que como oncólogos muchas veces les ponemos atención. Todos estos objetivos intermedios nos dan un beneficio a favor de osimertinib en cuanto al tiempo de del estudio, por la siguiente línea de tratamiento, es decir, una segunda y por qué una tercera línea de tratamiento, y el tiempo a descontinuar el TKI. Todos estos a favor de osimertinib, y esto nos habla de que si seleccionamos bien nuestra primera línea de tratamiento, obviamente nuestro paciente va a tener beneficios a lo largo de toda su enfermedad, y por qué no cerrar con un gran beneficio a nivel de supervivencia global. Como conclusiones puedo comentarles que sí, definitivamente el estudio FLAUR es un estudio muy contundente con muy buenos resultados, no solo en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, sino también en mediana de duración y tasas de respuesta. Definitivamente un punto a favor de osimertinib es la actividad que tiene a nivel del sistema nervioso central, no solo para aquellos pacientes con enfermedad metastásica, sino que también en aquellos pacientes que no tienen actividad cerebral podemos ver una disminución en el riesgo de recurrencia. Vencer mecanismos de resistencia es conocer y entenderlos, pero también, ¿por qué no utilizarlos para mejor selección de nuestra siguiente línea? Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Excelentes puntos de vista. Déjenme retarlos un poquito en 10 minutos. Julio, tú hablaste y expusiste muy bien el por qué vale la pena guardarte un buen medicamento en segunda línea, sobre todo cuando el 50% de los pacientes pueden llegar a tener esta mutación y son eventualmente efectivos. Ahora, déjame cambiarte un poquito. ¿En algún paciente tú utilizarías osimertinib en primera línea? O sea, al final ahorita ya no estamos para estándares de tratamientos. Difícilmente en oncología vamos a seguir teniendo estándares de tratamiento, y si no, no estaríamos haciendo esta discusión. ¿Qué pacientes elegirías dar osimertinib de primera línea a pesar de que tú estás convencido de que lo mejor es terapia secuencial? Pues sí, excelente pregunta. Y yo creo que el punto de no considerar un estándar como tal es importante y más bien individualizar.
Yo creo que aquellos pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad del sistema nervioso central, o sobre todo si tienen ya enfermedad del sistema nervioso central, hemos visto que osimertinib ha desplazado incluso la posibilidad de dar tratamiento local con radioterapia al inicio, si el paciente está estable y asintomático. Entonces, creo que es uno de los puntos débiles que tiene la estrategia de TKI de primera o segunda generación, más antiangiogénico o más quimioterapia, es el permitir que esos pacientes no reciban tratamiento a sistema nervioso central. Y osimertinib cubre esa necesidad en primera línea. Yo creo que un paciente con esas características debe ir de inicio a osimertinib. O aquellos pacientes con un estado funcional limítrofe, que sabemos que es frecuente tenerlos en cáncer de pulmón, creo que no son candidatos adecuados para la terapia de combinación y sí convendría, pueden ser rescatables con osimertinib. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Vanessa, una pregunta parecida, pero al revés. Es decir, tú nos hablaste de que osimertinib en primera línea. ¿En qué pacientes? ¿En todos los pacientes? Es decir, ¿tú lo considerarías un estándar de tratamiento en todos los pacientes o habría algún paciente que se pudiera beneficiar de no recibirlo en primera línea y recibirlo en segunda línea? Muchas gracias por la pregunta, Jero. Pues yo creo que aquí, como bien dice Julio, tenemos que individualizar. Tenemos muchos tipos de pacientes, no englobar un solo paciente en EGFR mutado. Creo que al final del día podemos tener pacientes que estén muy motivados a recibir terapias combinadas. Creo que ese es un punto muy importante, porque versus solamente dar una droga, que es una terapia oral muy sencilla de usar, con un manejo de la toxicidad pues relativamente fácil de hacer y entender por el paciente, estamos cambiando una estrategia de combinación que va a incluir una terapia intravenosa que va a hacer venir al paciente a la aplicación y que obviamente, como bien lo comentó también Julio, los eventos adversos van a ser mayores. Yo creo que aquí yo podría considerar para una combinación algún paciente que sea joven, que esté muy motivado a recibir una terapia combinada y sobre todo tal vez pensaría en aquellos pacientes que tienen mucha carga tumoral. Creo que ahí valdría la pena y podría utilizar una terapia en combinación. Muchísimas gracias. Los que están en contra de la terapia secuencial, Julio, dicen mucho, a ver, la combinación de inhibidores de tirosina sinasa de primera o de segunda generación junto con el antiangiogénico, al final se han presentado como resultados negativos y la razón es porque no se alcanza un beneficio en supervivencia global y se alcanza solamente un beneficio en supervivencia libre de progresión. Aquí yo te preguntaría, ¿la supervivencia libre de progresión no se alcanza? Porque al final son los más equiparables, ¿no? Cercano a lo que ofrece de supervivencia libre de progresión osimertinib es la combinación de TKI con bevacizumab. Son equiparables, nos alcanza este beneficio en supervivencia libre de progresión para seguirlo proponiendo como un tratamiento de primera línea o porque no alcanzan un beneficio en supervivencia global, no se debe dar. Yo creo que es una situación de metodológica y pues es explicado por las terapias subsecuentes que reciben los pacientes. Vamos, esto también era una discusión antes de que tuviéramos resultados de supervivencia global en TKIs y pues vemos que sí impactan en la supervivencia global. Y creo que el hecho de que den supervivencia libre de progresión muy parecida al estudio Flaura o osimertinib en primera línea, pues nos permite saber que no estamos lejos o prácticamente estamos en la misma línea que osimertinib, 18, incluso 20 meses con el estudio de gefitinib más quimioterapia, pues yo creo que puede tomarse como un buen subrogado de beneficio, ¿verdad? Yo creo que uno de los puntos débiles o los puntos débiles de esta terapia de combinaciones, como ya lo mencionó Vane y ya lo mencionamos durante la ponencia, es la toxicidad, la falta de penetración al sistema nervioso central y el desgaste de la población que recibe una primera línea a la segunda línea. Pudieran no todos los pacientes acceder a esta segunda línea y creo que eso sería lo que más me preocuparía y pondría en contra el inicio con combinación. De acuerdo, muchísimas gracias. Vane,
También los que defienden mucho la terapia secuencial, pues eventualmente dicen, a ver, es que si tú das osimertinib de primera línea, vas a tener una mediana de supervivencia libre de progresión de 18 meses. Eso significa que el 50% de los pacientes progresó antes de los 18 meses también, y entonces eventualmente no tienes no tienes buenas estrategias para tratar a esos pacientes. Es decir, no tienes estrategias, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? O sea, eventualmente no tenemos la investigación que quisiéramos tener o el número de protocolos que quisiéramos tener, no tenemos acceso a secuenciación de nueva generación en la mayoría de los hospitales, prácticamente en ninguno, no tenemos forma de secuenciar al paciente después de un tratamiento de osimertinib, es decir, dar osimertinib y después es jugártela con un tratamiento de quimioterapia que sabes que pudiera ser poco efectivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, ¿esto no cambiaría tu perspectiva en cuanto a cómo le puede ir en especial a aquel paciente que tiene una mutación T790M tras progresión a TKI de primera generación? Sí, lo contrario, pues sería en el mundo ideal, que vamos a tener, tú empiezas una primera línea con osimertinib y desafortunadamente el paciente no va bien, ya sea porque progresa o porque hace toxicidad, esa es una realidad también, ¿no? Hemos visto neumonitis, por ejemplo, y tienes que cambiar al paciente definitivamente de tratamiento y ahí te da miedo decir cuál es mi siguiente mejor opción. Si no puedo secuenciar al paciente, lo ideal sería tomarle una nueva biopsia y ver si es posible hacer una secuenciación de siguiente generación y buscar estos mecanismos de resistencia que les digo y buscar una nueva droga para el paciente como terapia dirigida, creo que sería lo ideal. Pero si no se puede hacer, sabemos que el paciente va a tener que ir a quimioterapia. Aquí creo que optimizaría yo lo mejor que pudiera la siguiente opción, que sería quimioterapia, a lo mejor agregando algún antiangiogénico para poder rescatar a este paciente, ¿no? Pero bueno, son situaciones desafortunadas que también, afortunadamente, no suelen ser la mayor cantidad de pacientes, ¿no? Muchas gracias. Pregunta para los dos. ¿En algún momento agregarían un tratamiento de inmunoterapia? ¿En algún momento del paciente EGFR? ¿Tenemos evidencia de esto? ¿Nos alcanzaría para agregar ahorita en algún momento tras progresión en una terapia secuencial en las fases que conocemos como progresión osimertinib, inmunoterapia? ¿Serviría de algo? ¿Lo darían? Porque mencionó a Vanessa antiangiogénicos, a pesar de que no tenemos estudios después de osimertinib en estricta esencia, que yo comparto la idea, yo también haría antiangiogénicos porque son efectivos, pero inmunoterapia, ¿qué piensan de eso? Yo creo que tenemos poca información, va a haber más información en los siguientes años. Creo que el estudio Empower 150 es el estudio que nos da como esa pequeña ventana para pacientes EGFR que ya fracasaron a todas las líneas de tratamiento óptimo, poder utilizar una terapia combinada que agregue inmunoterapia, ¿no? Pero esto es lo mismo, agrega quimio, antiangiogénico e inmunoterapia. Creo que esa es la única ventana que yo vería como una posibilidad de datos para poder utilizarlo en alguno de nuestros pacientes. Coincido Julio. totalmente con Vane. Pues sí, digo, son poquitos los datos, necesitamos más información y además ponerlo en el contrapeso de la información teórica hasta el momento, de que pues, los pacientes que tienen un tumor que muestra adicción oncogénica, pues generalmente no son los que más neoantígenos expresan y quizá no sean los que más se beneficien de inmunoterapia, a pesar de estar combinada con quimioterapia. Yo creo que tendríamos que agotar las otras opciones que tenemos antes de pensar en inmuno en esta enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este primer módulo. Viene el segundo módulo. Les agradezco muchísimo tanto a Vanessa como a Julio su excelente participación y los dejo en estos momentos con el doctor Saúl Campos, que coordinará la siguiente fase del módulo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, excelente módulo que acabamos de presenciar en la primera parte de este bloque. Y bueno, para dar continuidad en este bloque de cáncer de pulmón, ahora nos toca tocar el tema de cáncer de pulmón en el escenario localmente avanzado y resecable. Y para esto vamos a tener, como ya se mencionó, a 3 ponentes en las 3 diferentes principales áreas de manejo. Vamos a revisar los temas principales y al final vamos a hacer una discusión. Para dar inicio a este bloque, el doctor Enrique Guzmán, que nos hablará acerca del abordaje quirúrgico y los consejos prácticos en este escenario de localmente avanzado. Bienvenido, doctor.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es curioso que me inviten a platicar de los puntos claves de la cirugía en el localmente avanzado en el área de irresecables, pero bueno, así está el programa. Agradezco la invitación. Me invitó AstraZeneca a dar esta plática. Y bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas al final de la plática que yo creo que son muy importantes a la hora de tomar decisiones. ¿Qué paciente es quirúrgico en el cáncer de pulmón localmente avanzado? ¿Cuál es el mejor momento para operar estos pacientes? Y algunos puntos claves de cirugía. La verdad es que tenemos muy poco tiempo. Voy a ir muy rápido porque es muchísima información. Tenemos mucho que dar en esto. Entonces, voy a tratar de hacerlo más rápido. ¿Qué hacemos en una etapa 3A por N2? Lo primero y algo que creo que debe de quedar muy claro y espero que siempre sea así, cada vez es más frecuente, todo lo debemos de hacer dentro de un equipo multidisciplinario. Nuestra decisión de cómo vamos a tratar eh, eh, es muy importante que sea un equipo multidisciplinario donde el cirujano debe de participar en cada una de la toma de decisiones de estos pacientes, porque realmente hace una diferencia, y ahorita lo vamos a ver, el que estos pacientes puedan llegar a una cirugía. ¿Qué paciente es quirúrgico en el localmente avanzado? Tenemos obviamente los 3A por T3, T4, que son N1 o N0. Estos pacientes les va muy bien, aunque sean cirugías grandes, complejas, que pueden ser resecciones de carina o vasculares o cosas así, o de pared torácica. La verdad es que estos pacientes hacen muy bien cuando reciben cirugía y después tienen tratamiento adyuvante. Entonces, estos pacientes son un poquito aparte. Después tenemos el gran grupo de los pacientes con N2 positivo o enfermedad mediastinal. Tenemos los mismos pacientes T3, T4 cuando tienen N2. La verdad es que las respuestas no son muy buenas y estos pacientes hay que escogerlos con mucho cuidado qué pacientes pueden llevar a cirugía. Pero tenemos un gran grupo con estos tumores más pequeños, más localizados y que tienen enfermedad mediastinal, que son este grupo en el que debe de entrar esta discusión franca de qué paciente puede llevar a quirófano y en qué momento. Entonces, este es el gran grupo que vamos a estar hablando ahora. Tenemos que tomar en cuenta, y es bien importante recordar, que existe una subclasificación del N2 que está vigente, que cada vez tiene más evidencia que hace una gran diferencia el que tengamos un N2 incidental, que es aquel que encontramos en una cirugía, un N2 subclínico, que es aquel que no se ve en los estudios preoperatorios como PET, como CT, etcétera, y que no tenemos evidencia de enfermedad mediastinal. El N2 clínico, cuando tenemos un PET o un ATAC positiva en una estación única, etcétera, y que se corrobora por un estudio citológico o histológico con enfermedad microscópica o toda intragranular, respetando el ganglio y la forma del ganglio. Y el N2 voluminoso, que es cuando tenemos una enfermedad multiestación, ganglios grandes que se salen de sus cápsulas, etcétera. Las cosas son diferentes para cada uno de estos pacientes. En general, ¿qué nos van a decir las guías? Si nosotros vemos las guías del NCCN, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad N2 positiva sin metástasis, tenemos dos variantes. Una, obviamente, dar la radioterapia o quimioterapia definitiva, seguida por inmunoterapia, que es una buena elección en aquellos pacientes que tienen enfermedad voluminosa, que sabemos que difícilmente van a llegar a un proceso quirúrgico, pero estos pacientes, bueno, pues ya desde el inicio se puede dar esta. Y aquellos otros pacientes que están en esas categorías en el N2 subclínico o clínico, que se les puede dar tratamiento de inducción, por ejemplo, si no tenemos una aparente progresión, bueno, pueden pasar a un proceso de cirugía y después continuar con más tratamiento. La Escuela Europea dice cosas muy similares, completar cirugía en N2 incidental. Ellos dicen en su texto que no es posible hacer una recomendación definitiva ante un N2 resecable entre quimioterapia, radioterapia, cirugía, quimio-radioterapia o quimio-radioterapia radical. No tienen una postura muy bien definida en esto, pero en su algoritmo de tratamiento, la verdad es que aquellos pacientes que tienen enfermedad de N2 y que son potencialmente resecables deben de pasar a una junta multidisciplinaria en donde se decida si estos pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento quirúrgico en alguno de los momentos de su tratamiento. Lo que sí sabemos es que aquellos pacientes con tratamiento multimodal, en donde la cirugía forma parte del tratamiento, tienen mejores resultados. Y eso lo vemos curiosamente, desde el artículo de Albain,
que este artículo realmente lo que concluyó, digamos, es que quimio y radioterapia con o sin cirugía son tratamientos aceptables para la etapa 3A. Lo que la mayor parte de la gente entendió de este artículo es, no los operes, les va igual con quimio y radioterapia, ¿para qué darles un riesgo de la cirugía? Pero la verdad es que esto no es todo así. Lo primero es que dentro de los dos brazos que ellos formaron, cuando nosotros vemos los resultados, aquellos pacientes que tuvieron cirugía comparado con solo quimio y radioterapia, tuvieron mejores resultados. No son significativos, pero sí tuvieron mejores resultados en evolución libre de enfermedad y en sobrevida global. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí metieron a todos los grupos del N2, no hicieron ninguna subdivisión. Si nosotros empezamos a subdividir estos grupos, vemos que la diferencia entre la sobrevida se vuelve mucho más evidente entre aquellos pacientes que reciben inducción y tienen cirugía que aquellos pacientes que no lo hacen. Y también se está viendo que aquellos pacientes que tuvieron cierta respuesta o que se mantuvieron con una enfermedad estable tienen una mejor evolución cuando tienen un N0, por supuesto, cuando tienen una enfermedad estable o cuando de plano no se operaron. Aquellos pacientes que tuvieron cirugía tienen una mucho mejor evolución que los pacientes que no pasan a cirugía. Y de aquí en adelante se han hecho varios estudios, varios metaanálisis, etcétera, donde casi todos se inclinan a aquellos pacientes que pueden llegar a tener el tratamiento multimodal, incluyendo cirugía, van a tener mejor respuesta. También vemos pues, que aquellos pacientes que tienen una respuesta al tratamiento de inducción, que esto generalmente no lo sabemos hasta que están ya operados, y tienen una respuesta favorable en la patología de los ganglios mediastinales, su evolución es muy diferente entre aquellos pacientes que no pueden llegar a cirugía, así que esto es algo que tomamos en cuenta. Finalmente, ¿qué paciente es quirúrgico en el cáncer de pulmón localmente avanzado? Pues pacientes con N2 mediastinal en estación única, enfermedad microscópica, deben de pasar una evaluación multidisciplinaria. Hay muchos otros estudios, no nos da tiempo para revisarlos, en donde ya se está viendo que aquellos pacientes con estación única o enfermedad microscópica mediastinal, puede ser que la cirugía de inicio sea una buena estrategia. Y por supuesto, aquellos pacientes en etapa 3A con tratamiento de inducción, con respuesta estable, parcial o completa, se benefician de tener un procedimiento quirúrgico completo y después continuar con algún otro tipo de tratamiento. ¿Cuál es el mejor momento para operar un paciente con cáncer de pulmón localmente avanzado? Pues regresamos a lo mismo. Eso debe de estar decidido en una sesión multidisciplinaria en donde se decida si el paciente puede llegar a cirugía de inicio o lo que se está viendo que tiene mejores resultados, que es dar tratamiento de inducción, que puede ser quimioterapia, terapia blanco, inclusive con o sin inmunoterapia. Ya se están llevando a cabo ahorita, inclusive en nuestro país, muchos estudios en donde se incluye la inmunoterapia en tratamiento de inducción, seguido de cirugía y después completar con más tratamiento adyuvante con mucho mejores resultados. Puntos claves en la cirugía del paciente de cáncer de pulmón localmente avanzado. Esto es muy difícil, es algo muy específico para cirujanos. Vamos a tratar de hacer algunas cosas. Lo primero, el procedimiento que debemos realizar. Sabemos que el mejor procedimiento para un paciente que tiene cáncer de pulmón localmente avanzado va a ser la lobectomía. La neumonectomía, sin dejar de ser un tratamiento bueno, es un tratamiento muy agresivo y puede conllevar algunas otras cosas si tienen un poco más de complicaciones, pero yo no lo dejaría al lado. Yo creo que aquellos pacientes bien decididos que pueden beneficiarse de una neumonectomía deben de pasar a neumonectomía, pero cuando menos debe ser una lobectomía con una disección ganglionar sistemática. No debemos de hacer resecciones sublobares en estos pacientes, eso tiene peores resultados y en general debe ser una lobectomía. El abordaje. Hay que tomar muy en cuenta que dentro de cirugía tenemos dos cosas muy diferentes. Uno es el procedimiento que tenemos que hacer para el tratamiento de nuestro paciente, que es una lobectomía con disección ganglionar sistemática, y otra muy diferente es cómo lo vamos a abordar. La manera de abordarlo puede ser toracotomía, puede ser toracoscopía o puede ser cirugía robótica. Sabemos y ya tenemos mucha evidencia y nos lo dicen las guías del NCCN y las europeas también, la cirugía de mínima invasión siempre se debe de favorecer sobre la toracotomía.
Se tienen mejores resultados, se tienen buenas disecciones ganglionares, el paciente se recupera mejor y el paciente tiene mejores oportunidades de recibir tratamientos adyuvantes. Debe de realizarse por cirujanos capacitados y que tienen un volumen adecuado para poder manejar a estos pacientes. No cualquier cirujano puede operar un paciente torácico y mucho menos pacientes que ya tuvieron algún tipo de tratamiento de inducción. La cirugía de mínima invasión debe ser la primera opción, pero el procedimiento es lo más importante. Si técnicamente, si por alguna falla en el equipo, si por lo que sea no se puede hacer cirugía de mínima invasión, obviamente lo que debemos de hacer es una toracotomía y lo que tenemos que favorecer es hacer el procedimiento como se debe, una lobectomía con una disección ganglionar sistemática. Sabemos que no hay diferencia de complicaciones trans y postquirúrgicas en pacientes que recibieron inducción. Y aquí viene un extra, en manos expertas. No cualquier cirujano que cree que puede operar tórax puede entrar a estos pacientes. La cirugía no es sencilla. En algunos estudios, este último del europeo, del doctor Brunelli, ven que realmente la diferencia en las complicaciones no son muy importantes, 8% en lobectomías tras tratamiento de inducción, que es muy parecido al 5 o 6% que se presenta en lobectomías normales por cáncer, 20% en neumonectomías. Y una cosa que nos preocupa mucho a los cirujanos, que son las fístulas, que tendemos mucho a pensar que se pueden hacer más fístulas por el hecho de que el bronquio y todo esto ya está tratado. Pues vemos que no hay realmente una diferencia ni en lobectomía ni en neumonectomía en relación a la producción de fístulas broncopleurales. Esta, por ejemplo, es un ejemplo. Este paciente que ya recibió es una lobectomía inferior, este es el lóbulo inferior. Y aquí estamos, esta es toda una parte empastada donde están los ganglios que eran positivos pretratamiento y que el tratamiento, porque tienen células malignas, producen inflamación, producen cicatrización. Y entonces, para los que no le entienden muy bien lo que está pasando, tenemos aquí los ganglios que son N1, estos son ganglios N1, pero que están firmemente adheridos a la arteria pulmonar por una parte que da la sangre hacia el lóbulo inferior y al bronquio. Y entonces cuesta mucho trabajo, se vuelve una cirugía mucho más delicada. Evidentemente, un cirujano podría decir, pues ahí está la arteria, ¿por qué no la cortan y cortan el bronquio? El problema es que estamos dejando tejido que para nosotros es fundamental que llegue al patólogo. Entonces, realmente este tipo de cirugía debe estar llevada a cabo por cirujanos que tienen experiencia en este tipo de cirugía. Entonces, la cirugía la debe realizar un cirujano experto en cirugía de tórax y con experiencia en casos complejos. Como conclusiones, la cirugía debe de seguir siendo parte del tratamiento integral del cáncer de pulmón localmente avanzado. Esto es algo fundamental y el cirujano debe de formar parte de este grupo multidisciplinario para poder tomar las mejores decisiones para el paciente. El tratamiento y el momento de la cirugía debe ser determinado por un grupo multidisciplinario y la cirugía debe de ser realizada preferentemente por mínima invasión y por un cirujano que tenga experiencia en cirugía de tórax. Gracias. Bienvenidos todos al 38 Congreso Nacional de Oncología de la Sociedad Médica ESMEO. Quisiera agradecer a los organizadores del evento y a AstraZeneca por considerar el manejo multidisciplinario del cáncer de pulmón localmente avanzado un hito relevante que va a estar cambiando a lo largo de los próximos años. El día de hoy les voy a presentar cuál es el papel que tiene la radioterapia en el tratamiento de esta enfermedad de forma multimodal. Como ha explicado antes mis compañeros, el trabajo de todos, de cirugía, de oncología médica y de radioterapia, va a tener una estrategia sabiendo cuál de nosotros debe actuar en cada punto. Vamos a ver el día de hoy cuál es el papel de la radioterapia adyuvante, que ha tenido noticias en este último evento de ESMO 2020, radioterapia radical y cuáles son los retos de la tecnología de radioterapia y su evolución para mejorar el tratamiento radical y la sobrevida de los pacientes. Aquí pueden ver un caso de por qué es tan difícil y tan retador tratar un cáncer de pulmón localmente avanzado. Como ven, prácticamente son tumores de difícil resección, irresecables, en los que conseguir un histograma que sea suficiente y no tóxico para el paciente a veces es todo un reto y vamos a estar viendo cuáles son estas estrategias. Con respecto al manejo adyuvante, sabemos que los estudios clásicos no conseguían confirmar un beneficio absoluto, aunque los metaanálisis nos decían que aquellos pacientes que tenían una patología N2 positiva se podían beneficiar de un tratamiento a mediastino.
Estábamos todos haciendo algunas críticas sobre si eran postmodernos, si la radioterapia era moderna o no, si necesitaban quimioterapia. En el Lung-RT de la EORTC 22055, 700 pacientes fueron aleatorizados a recibir radioterapia adyuvante o no. El estudio no confirmó su objetivo primario, que era una sobrevida libre de enfermedad un 15% superior sobre aquellos que no recibirían radioterapia. Sin embargo, la recurrencia regional sí fue significativa. 47% presentaron recurrencia versus 26% en los que recibían radioterapia, a expensas de mayor toxicidad e incremento en tasas de mortalidad, de tal manera que la conclusión fue prácticamente abandonar la radioterapia y buscar a lo mejor el patrón de recurrencia oligometastásica mediastinal para rescate con radioterapia local en estos pacientes. ¿Cuáles han sido los avances en el manejo de radioterapia en tumores irresecables? Vemos que hasta el siglo XXI no tenemos tres grandes hitos. En la RTOG 9410, el uso de doblete con quimioterapia y radioterapia de forma simultánea. En el 2016, la escalada de dosis con bevacizumab no demostró ser la respuesta del camino a seguir, y PACIFIC 2 es el que sí demuestra un cambio en la estrategia concomitante con radioterapia y el mantenimiento con durvalumab para impactar en la sobrevida global. Me encanta mostrarles esta diapositiva en la que pueden ver ustedes en estas gráficas cómo va subiendo la curva y cómo conseguimos pasar ese 50% que en nuestro cáncer de pulmón es bastante retador. Si lo hacemos de forma secuencial, conseguimos y pasamos a concomitante un beneficio de hasta un 20% a 5 años, que llega a ser hasta de un 63% en aquellos que usamos mantenimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora o qué es lo que sigue para mejorar estas curvas? Uno, elegir estrategias sistémicas de cuál sería el mantenimiento, y otro, la radioterapia. Ambos dos vienen aquí reflejados en estas diapositivas. Del estudio PACIFIC, simplemente reflejar que nuestro miedo de incrementar la neumonitis fue satisfactoriamente resuelto con no mayor toxicidad de neumonitis grado 3, y con respecto al mantenimiento lo que vimos es que sí la inmunoterapia era superior al uso de quimioterapia de mantenimiento para mejorar la sobrevida libre de metástasis en estos pacientes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues creo que esta diapositiva es muy buena para que todos entendamos cómo hay varios estudios corriendo, o sea, no es que sepamos todo del manejo de cáncer de pulmón, y vamos a estar viendo diferentes resultados sobre el uso de diferentes nuevos fármacos o terapias dirigidas en el contexto de neoadyuvancia, concomitancia, adyuvancia o mantenimiento. Veremos qué dicen estos resultados. La otra parte de la charla, y en la que a mí me aboca como radiooncóloga, es ver qué ha aportado la radioterapia y la evolución tecnológica en el manejo de estos pacientes. 4 mensajes muy claves: mejorar la definición del tumor, saber qué es tumor y qué no es; escalada de dosis, optimizar la planeación y ser más precisos y más cuidadosos a la hora de proteger el tejido sano. Como se pueden imaginar, para definir mejor el tumor, el PET-TAC nos ha ayudado a distinguir zonas de fibrosis o atelectasias con tumor activo. Solamente estamos irradiando ya etapas ganglionares muy localizadas, solo las que captan, nada de forma preventiva para disminuir la toxicidad. Sin embargo, como les comenté previamente, la escalada de dosis fue una decepción. Se intentó ver que si dábamos más dosis nos iba mejor, y lo único que conseguimos es mayor toxicidad grado 5, o sea, mortalidad, y mayor toxicidad grado 3. ¿Hacia dónde está yendo esa escalada de dosis hoy día con la tecnología? Hacia 2 o 3 lugares diferentes. Uno, un hipofraccionamiento, dar mayores dosis por fracción y dar dosis diferentes al tumor primario y a los ganglios, porque sabemos que el mayor lugar de enfermedad residual sigue siendo el tumor primario, los ganglios responden mejor, y esa técnica se llama SIB o Simultaneous Integrated Boost. Esa forma de hacer el boost también se hace con radiocirugía. Damos una dosis básica estándar al mediastino y a los ganglios, pero luego el tumor primario se publicó en el Astro en un abstract con Percy Lee el año pasado, en el que escalaba a diferentes dosis, y vemos en esta curva cómo el hecho de usar SBRT mejora el control local y lo deja prácticamente en un 95%, que es un resultado muy bueno para tratarse de cáncer de pulmón. Otra técnica pionera en la que la doctora Amendola nos ha compartido algunas estrategias y algunos cursos es usar la radioterapia estándar y, de forma concomitante, unos días a la semana, integrar radiocirugía o dosis altas en el tumor primario. Eso va a permitir que tengamos un mejor control de la enfermedad.
Con respecto a la tecnología, tenemos diferentes avances. Podemos observar cómo todo el mundo escucha hablar que IMRT es mucho mejor que terapia conformal. Bueno, pues hay un estudio que nos demuestra que es estadísticamente significativa la mejoría de solamente usar esta técnica versus otro tratamiento estándar. Que usar Rapid Plan hace que el paciente lo haga o BMAT de forma mucho más rápida y se mueva menos el tumor. La otra cosa que también se ha encontrado en radioterapia es la radioterapia adaptativa. Sabemos que estos tumores de alta replicación durante la radioterapia, igual que puede pasar con tumores de cabeza y cuello, presentan una respuesta local durante el tratamiento. Con lo cual, pacientes que podemos resimular cuando ya llegan aproximadamente 40 o 45 Grays, podemos optimizar y disminuir el volumen de tumor sano que debe recibir radioterapia. Hay un estudio corriendo de la RTOG 1106, la cual yo espero que nos confirme cuál es la estrategia o el momento correcto alrededor de esta mitad del tratamiento para poder escalar la dosis, ya sea con fraccionamiento estándar o con SBRT. Y sabemos que hay algunas estrategias, algunos nuevos equipos como IZOS dentro del equipo Alcyon de Varian, que van a darnos esa estrategia para poder hacerlo incluso dentro del equipo y no tener que alterar los esquemas o la agenda de los pacientes. Otra de las estrategias que se presentó en Astro 2018 y que estamos empezando a implementar en mi departamento es utilizar en pacientes que tienen EPOC crónico el uso de la funcionalidad del pulmón. Es decir, no saber solo la espirometría, sino qué zonas del pulmón son las que son activas para justamente esas protegerlas de nuestro plan y omitir otra cicatriz superior y proteger a esos pacientes de una enfermedad crónica o de mayores complicaciones de neumonitis. Si implementamos todo esto, debemos de conocer también qué está pasando ahora en el momento real. Somos capaces, como les comenté hoy en Somera, de reconocer en tiempo real la respiración o el movimiento de los pacientes. Les puedo compartir el día de hoy, en esta diapositiva de la derecha, una técnica pionera en Latinoamérica. Es el primer caso que se ha hecho de tomografía 4D para verificación del tratamiento. El tumor se está moviendo y lo estamos viendo en tiempo real con una precisión que permite que el paciente, con unas gogles de realidad virtual, pueda controlar la respiración y proteger así de forma cúbica centímetros cúbicos de pulmón sano muy necesarios. Las últimas diapositivas van enfocadas a cómo el control de la toxicidad de la radioterapia impacta de forma positiva en el cumplimiento del tratamiento. Lo más importante va a ser esofagitis, neumonitis y carditis. Sobre la esofagitis, yo les diría que uno de los estudios que tuvo Pacific sobre iniciar el mantenimiento antes o después de 14 días tiene que ver con el control de esta toxicidad. Si somos capaces de hacerlo antes de los 14 días y controlar bien la toxicidad, será capaz el paciente de empezar su tratamiento de forma prematura. El pulmón, como ya les comenté, hay que tener mucho cuidado, nos daría para una charla completa, pero recuerden que es mixto, neumonitis por radioterapia e inmunoterapia, y lo más importante es que solo debemos tratar con esteroides la que es sintomática y mandar a nuestros pacientes a fisioterapia pulmonar. Con respecto a la cardiopatía, hay varios estudios que nos están indicando ya qué dosis baja o dosis media debemos considerar para evitar la mortalidad a largo plazo de estos pacientes por estas causas cardíacas. 748 pacientes nos recomiendan una dosis menor a 10 Grays. Como mensajes claves para el día de hoy, yo les diría que el tratamiento combinado es la estrategia fundamental para incrementar la sobrevida global de los pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado, que los retos en la radioterapia es definir bien los tumores y las adenopatías, que es mejor usar IMRT, que todo lo que podamos proteger del pulmón sano en tiempo real va a ser mejor y que la escalada de dosis seguramente venga determinada por técnicas de radiocirugía. El control de la toxicidad nos va a dar una pauta clave para que los pacientes puedan recibir el seguimiento de forma oportuna y controlar las metástasis a distancias, que es el objetivo fundamental de estos casos. Gracias a todos por su asistencia y estaremos en las preguntas resolviendo sus dudas. Hello, thank you so much for the invitation. So I'm Dr. David Planchard from Gustave Roussy, Vichy France, and it's a real pleasure for me to be here. Unfortunately, it's virtual, but thank you again for AstraZeneca for the invitation. So it's my pleasure to have discussion about the immunotherapy maintenance strategy after chemo-RT in stage 3 non-small cell lung cancer. So this is my disclosure. So it has been well reported the importance of thoracic irradiation in the stage 3 unresectable non-small cell lung cancer. We learned a lot about thoracic and chemotherapy. We initially done chemotherapy followed by thoracic irradiation and after concomitant chemo-RT. And we know nowadays
that we do better with concomitant chemo-RT in comparison to a sequential treatment, with an improvement at 5 years around 5%. Unfortunately, the fact to increase the dose of irradiation do not improve overall survival. So it was compared 74 Gray, for example, in comparison to 60 Gray, which did not improve overall survival. So more than, I would say, 1 decade, we did not improve overall survival in this population. Standard of care is chemo and radiotherapy. We try to start with an induction with chemotherapy, but in fact, induction do not improve overall survival. After we done a consolidation with chemotherapy, for example, like docetaxel or cisplatin docetaxel, but no improvement with consolidation, and also no improvement to try a new drug like pemetrexed instead of etoposide to replace with pemetrexed, which is an excellent drug in metastatic disease, for example, non-squamous non-small cell lung cancer, but still no improvement in overall survival. What about the new drug, like targeted therapy, again, EGFR, like cetuximab or gefetinib, no improvement in overall survival. Same with anti-angiogenic drug like thalidomide, and also some specific vaccination like anti-MUC1, no improvement in overall survival. So really disappointing to try to improve overall survival for this population that receive concomitant chemo-RT. We learn a lot nowadays, since more than 5-6 years, about immunotherapy, particularly with a PD-1 and PD-L1 inhibitor. We know it's a major drug nowadays in metastatic non-small cell lung cancer, second line, or nowadays first line alone or in association with chemotherapy. And this is interesting because preclinical model, some mouse model, have shown that there is a nice synergy between anti-PD-1 or PD-L1 and association of irradiation on the tumor cells, particularly because you will increase the real gauge of neoantigen, and you will increase the expression on the tumor cells on some specific receptor like MHC, for example, and also you will increase the expression of PD-L1, and together immune treatment, PD-1, PD-L1, and thoracic and irradiation improve the magnitude of anti-tumoral effect. And this is also what you can see on the left. Whatever the tumor and the cells, dendritic cells, macrophage cells, and tumor cells, if you perform an irradiation, you will increase the expression of PD-L1. Different mouse model, for example, I will go quickly, just confirming that you do better in terms of tumor control, tumor shrinkage, if you do this association of irradiation and PD-1 or PD-L1 inhibitor. So a lot of rationale to combine irradiation and PD-1 or PD-L1 inhibitor. And also it was nice in some retrospective analysis. It came from the KEYNOTE-001 trial. It's a phase 1 trial. Patient with a non-small cell lung cancer, advanced stage disease, received pembrolizumab. The retrospective look patient that previously received any irradiation, a palliative irradiation, and surprisingly, as you can see on the left, it was observed a significant improvement in PFS, but also in overall survival if patients receive, whatever the reason for this, an irradiation before to start immune treatment in comparison to patients that do not receive any irradiation. So a lot of rationale. So can this improve finally overall survival and PFS in patients with a stage 3 unresectable? So you know the Pacific trial, it's a really nice trial, well conducted, stage 3 unresectable patient, whatever the PD-L1 expression status, it was not mandatory to perform PD-L1 status before to be randomized in this trial. So patients had to receive at least 2 cycles of chemotherapy in association with thoracic irradiation, and after they were randomized to receive durvalumab or placebo within 1 year. In terms of improvement, it's quite nice. Nice and highly significant improvement in terms of PFS. As you can see here, 5.6 months in the control arm, and it was 17.2 months in the arm with durvalumab, highly significant as a ratio 0.51. And most recent data confirm the magnitude of benefit. You can see the 2 curves. Clearly, they still nicely separated, whatever, at 2 years,
at 3 years, and nowadays at 4 years, you can see PFS 35% in comparison to 19% in the placebo arm. But the most important question, do we improve overall survival? And you know the response, it's yes. We significantly improve overall survival. So for the first time, we have a highly significant trial in stage 3 non-small cell lung cancer. As you can see, in 24 months, 60% alive versus 55%. And nowadays, we have some nice update. What about at 3 years? You see, we maintain the benefit highly in favor of durvalumab, 57% in comparison to 43%. And the last update that have been presented at ESMO meeting, we keep the magnitude of benefit at 4 years, near 50% alive in comparison to 36% in the placebo arm. And for the first time, the median overall survival was reached in the durvalumab arm, 47 months in comparison to 29 months in the control arm. It's unprecedented. That's really nice to see the data and clearly to see that we keep the magnitude of benefit in overall survival, despite that the patient receive only 12 months of treatment with durvalumab. So we can indirectly compare to oldest trial, particularly the RTOG trial, the PROCLAIM trial with cisplatin and pemetrexed, and you can see it's unprecedented. So just look the control arm in the PACIFIC trial, 29 months, which is comparable to the previous trial. And nowadays, if you had durvalumab after chemo-RT, you might reach 45% median overall survival. So for sure, this is a new standard of care in this population. If you look at the different subgroup population, do we have a benefit in PFS or overall survival? The answer is yes. Whatever the sex, the age, the smoking history, histological type, whatever if patients receive carboplatin or cisplatin, and even if patients are EGFR mutated, it's a low number of patients, but you can see there is a nice tendency of an improvement in overall survival. So no specific selection. The only question, what about PD-L1? Just remind, in this trial, it was not mandatory to perform PD-L1 expression status, and so it was not mandatory to give some tissue before to be included in the trial. The pre-specified cutoff in this trial was 25%, and so whatever higher PD-L1 25% or lower than 25%, you have an improvement either in terms of PFS, but also in terms of overall survival. So no specific selection for the PD-L1. The only restriction came from in Europe, because in Europe, the EMA, they request a post-hoc analysis just to look patient negative for PD-L1. But in fact, again, it's a post-hoc analysis, so we cannot conclude anything, whatever. In terms of PFS, even if patients are PD-L1 negative, you have an improvement in favor of durvalumab. The only question was for the overall survival, for which, in this case, it's not clear if there is a benefit in favor of durvalumab, but again, it's a post-hoc analysis. 37% of patients do not get enough tumor tissue to be able to have the PD-L1 expression status. So we cannot conclude anything. We need a specific trial in this population who are PD-L1 negative. Same benefit, even if we start radiotherapy within 40 days or after 40 days when they stop chemo-RT, the only things you can see there is a nice tendency to improve the PFS and also to improve overall survival if we start within 40 days the durvalumab in comparison to patients that start durvalumab after 14 days. It's not statistically different, it's only a tendency. So just to tell us earlier we can start the durvalumab, perhaps better it is. And this is the rationale of this combination to be closed between the end of thoracic irradiation and the durvalumab treatment. So that means nowadays, for sure, this is a new standard of care for this population. Unresectable stage 3 patient, if there is no contraindication, should and must receive durvalumab within 12 months, and we bring a benefit in terms of PFS and also in terms of overall survival. What is the next step? The next step nowadays is to try to combine chemo-RT and immune treatment. And so the trial are ongoing. I like this trial. This is a PACIFIC-2 trial. And so for which patients are randomized, chemo-RT plus durvalumab followed by durvalumab versus chemo-RT. The only limitation of the trial is nowadays
the standard of care is not placebo after chemo-RT, but it should be durvalumab. So this is a limitation of this PACIFIC-2 trial. Just to try to summarize, there is a lot of trial ongoing, phase 2 trial or phase 3 trial, which combine chemo-RT and immune treatment. I showed you with the durvalumab. There is also another trial with pembrolizumab. There is another trial with ipilimumab and nivolumab, but only one injection of ipilimumab. Another trial, the Nicolas trial, for example, with nivolumab. This trial has been already presented and published, and it's quite safe. Just to tell us, you slightly increase the pulmonary toxicity, but not so much. So it's quite reassuring, probably in the near future, to be able to combine chemo-RT and immune treatment. But let's wait the result of this different trial, because nowadays we don't have any result of any phase 3 trial to tell us that we do better chemo-RT immune treatment that chemo-RT followed by immunotherapy, notably with durvalumab. And the last step perhaps might be to start before chemo-RT to try to induce, to pre-induce an immune response with immunotherapy. And this trial is also really nice. This is a PACIFIC-7 trial with 3 different arms. You have firstly an arm with durvalumab and tremelimumab, so PD-1 and anti-CTLA-4 inhibitor, 1 cycle, followed by chemo-RT plus durvalumab, followed by durvalumab plus tremelimumab. You have another arm only with durvalumab, 1 injection, followed by chemo-RT plus durvalumab, followed by durvalumab. And the last arm is the control arm for which patients receive chemo-RT, followed by durvalumab. So you can see you have the standard of care of the PACIFIC trial with durvalumab in consolidation, and the other arm for which you have chemo-RT plus immune treatment, but just start with 1 cycle before the chemo-RT. So the trial will soon start. So let's wait to have much more data. So just to try to summarize and to keep in time, so clearly there have been a lot of trial in this setting. Most of the trial did not improve overall survival, except concomitant chemo-RT, and durvalumab in consolidation have shown a clear and magnified improvement in PFS, but also in overall survival, and 14.7 versus 29 months overall survival. It's unprecedented. So clearly this is the standard of care. And the next step is all the trial ongoing nowadays with chemo-RT plus immune treatment, and hope we still can improve overall survival, do better than 47 months in comparison to the PACIFIC trial. So it's nice to see the new standard of care nowadays. We need to use immune treatment in this population, unresectable after chemo-RT in 2020. And with this, just want to thank you again for your attention. It's a pleasure to be virtually with you. And thanks all my colleagues from my institute. Thank you so much. Muchas gracias, doctor Blanchard, por su excelente plática. Y bueno, para continuar con este bloque, lo que vamos a hacer a continuación con la dinámica es que voy a presentar un caso clínico representativo en este escenario y al final invitaré al doctor Corona que se anexe con nosotros para que hagamos las preguntas finales y cerrar este módulo. El caso clínico trata de una mujer de 64 años, originaria de Toluca, con antecedentes de cáncer de mama, tiene antecedentes de tabaquismo pasivo y exposición a humo de leña, es hipertensa de larga evolución y tiene un historial de dolor torácico por el cual descubrieron a través de una radiografía una tumoración en el tórax en el lóbulo derecho. Se hizo una tomografía encontrando una tumoración en lóbulo pulmonar derecho de 4.3 centímetros, adenopatía bronquial de 2.1 centímetro, y con estos hallazgos es referida al centro oncológico. Llega con nosotros al hospital y se complementa su abordaje con un PET-CT. Se encuentra una lesión, se corrobora la lesión ya descrita en la tomografía, una lesión pulmonar de bordes mal definidos, de 4 centímetros, además adenopatías mediastinales en nivel 4 y en nivel 10. Se hizo una biopsia percutánea y confirma que se trata de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Se hace, además se toma una biopsia líquida a su ingreso para mutaciones de GFR y se envía el tejido a analizar.
El tejido ya en el panel mutacional nos confirma la negatividad para EGFR, ALK y ROS1 y PDL1 positivo más del 1%. En este caso, entonces, se valora la unidad multidisciplinaria y se considera un estadio clínico, un T4N2, un 3B, por lo tanto se consideró irresecable y el caso se considera candidato a recibir un tratamiento de quimioradioterapia. Fue llevado a radioterapia 60 grays en 30 fracciones en concomitancia con quimioterapia con platino y pemetrexed y finaliza en 15 de agosto del 2019. Tuvo una muy buena respuesta, este es el PET posterior al tratamiento, comparando el inicial con el posterior al tratamiento con una respuesta parcial. El ganglio prácticamente regresó a la normalidad y la enfermedad residual pequeña. En este escenario, en este momento, se consideraba poder recibir durvalumab dentro del programa de acceso temprano, así es que se consideró a esta paciente y se aprobó y se tuvo el acceso temprano a durvalumab e inició durvalumab en tratamiento de mantenimiento con una buena tolerancia, prácticamente no sin eventos adversos grado 3 o 4. Lo que sí nos tocó en este caso es que la paciente, un familiar de ellos tuvo en junio del 2020, fue positivo para COVID, así es que ella se hizo el testeo por ser un familiar cercano y fue positiva por PCR, aunque la paciente estaba asintomática, tuvo una suspensión de 2 meses hasta que negativizó y al final regresa con nosotros y complementa las dosis de durvalumab. Esta es la tomografía al final, la más reciente, en donde la respuesta posterior con durvalumab fue prácticamente casi completa por tomografía y la paciente actualmente se encuentra estable sin ningún evento adverso. Extraordinarias charlas. Muchas gracias, doctor Pochard. Fue una Thank charla you so muy, much. muy ilustrativa. Thank you. Bye-bye. Lola, Enrique. Have a nice day. Thank you so No much. ve Enrique, Bye-bye. pero espero que esté por ahí. Tenemos un par de preguntas. La primera es para la doctora de la Mata y nos preguntan, desde el punto de vista del radiooncólogo, esta combinación de dar inmunoterapia después de radioterapia, pues qué tan factible es que potencie las posibilidades de la neumonitis, que sabemos que es un evento adverso pues bastante temible por todos en el equipo, y cuáles serían las recomendaciones para el radiooncólogo, del lado de la radiooncología, en qué puede contribuir para pues disminuir las posibilidades de que este evento adverso aparezca. Yo creo que es uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando. Clásicamente la radioterapia producía una neumonitis que ya era bastante complicada en el contexto de un paciente que ya no era candidato a cirugía. Y ahora añadimos un efecto secundario de la inmunoterapia que también está enfocado en ese tejido de pulmón sano residual. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es intentar que estos pacientes tengan un mejor cuidado de su histograma, de la planeación. En ese sentido, lo que hacemos es intentar disminuir la dosis mucho más que lo que indican las guías internacionales de un B20 por debajo del 38%, intentar que esté en 35% o que un B5 esté por debajo del 70%. Esas dosis bajas son muy importantes. Como comenté en la charla, usar un gamagrama de ventilación-perfusión para ver por qué zonas debe entrar el campo, por las zonas de un pulmón que no esté funcionante. Esas serían como buenas estrategias que no son de gran costo, pero ayudan mucho. Y considerar desde el minuto 1, que no lo hemos hablado hoy, pero lo sabemos de muchas charlas, la integración de un neumólogo para que trate con inhaloterapia o una muy buena evaluación para disminuir esos riesgos. No dejarlos así como, bueno, ya veremos a ver cómo va, como si fuera la neumonitis por generación espontánea. Sí. La otra pregunta es para Enrique Guzmán. Bueno, son 2 preguntas, de hecho, para Enrique. La primera es, pues desde el punto de vista técnico, y digo, pues hablamos de tumores irresecables, pero nos preguntan, en el caso de los pacientes que han recibido tratamiento de inducción y que, como bien mencionabas, ahora es mucho más común ver estos ensayos clínicos en los cuales se le adiciona la inmunoterapia, desde el punto de vista técnico, ¿qué tan complicado es pues operar a estos pacientes, ¿no? Ya decíamos que
pues una de las razones por la que muchos ensayos no alcanzaron esa significancia al adicionar la cirugía, pues es por la alta mortalidad que tuvieron en muchos de estos estudios. Entonces, ¿cuál es la experiencia tuya, Enrique? Y la otra pregunta también aquí nos dicen que ¿cuál sería la curva de aprendizaje para cirugía robótica y si hay algún lugar aquí en México donde se pueda hacer este entrenamiento? Mira, de la curva de aprendizaje realmente creo que, digo, al menos lo que yo sé es que la experiencia aquí en México es bastante limitada, se está empezando, digo, hay muy pocos cirujanos que lo hacen. Como sabemos, la certificación la da la empresa que vende el robot, entonces hay muchos cuestionamientos acerca de esa parte de los conflictos de interés, pero bueno, y hasta donde yo sé, no hay un programa de cirugía robótica torácica aquí en México. Y en cuanto a la dificultad técnica, sí es más difícil, o sea, ya lo decía Enrique, sí es una cirugía mucho más retadora en la cual tienes sí que tener la experiencia, o sea, no es lo mismo hacer una lobectomía en un paciente que es virgen a tratamiento a hacerlo en un paciente que ha recibido, sobre todo radioterapia. Y digo, siempre en los estudios dicen, no, es igual operarlo si no pasa nada. La realidad es que no, resulta mucho más difícil técnicamente. Y finalmente, sí, eso se puede traducir en una mayor probabilidad de complicaciones y de mortalidad. De ahí que pues la conducta sea que todos estos pacientes se refieran a centros de alto volumen con cirujanos que tengan experiencia para realizar estos procedimientos y en los cuales sabemos que sí, la morbilidad y la mortalidad es mucho menor. A mí me gustaría hacer una pregunta a la doctora de la Mata. Nos habló un poco acerca de las dosis incrementadas y que al parecer no tuvieron la respuesta que se buscaba y fue con mayor toxicidad. Pero ¿qué pasa en estos casos en donde la quimioterapia no puede continuarse, que por algún motivo se tiene que suspender y continúa solamente con la radioterapia? En este caso, ¿hacen un incremento de dosis o está justificado por ese motivo? La verdad es que, como justo estaba comentando, los estudios preliminares hablaban sobre no incrementar la dosis por toxicidad. El principal limitante que tenemos de la dosis total es el pulmón sano. Tenemos un histograma que a veces nos limita y ese va a ser el límite de la escalada de dosis. A nivel de cada centro, digamos, de cada radiooncólogo, debemos de poder incrementar la dosis mientras el histograma lo permite. O sea, podemos subir por encima de 60 grays, si el histograma lo permite. Saber que no tienen quimioterapia hace que ese B20 pueda incrementarse hasta el 38% con mayor seguridad. Y como yo les decía, estas nuevas técnicas de bus integrado, de dar dosis más altas al primario o de dar radiocirugía a esas lesiones residuales, va a ser una estrategia en la que nos vamos a estar enfocando para disminuir la toxicidad del pulmón sano y ser más radicales, sobre todo en pulmones, en pacientes que no puedan recibir tratamiento sistémico. Gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Planchard. Nos preguntan si ha tenido casos de hipotiroidismo que hayan requerido la suspensión del durvalumab. Parece ser que el doctor Planchard se retiró. ¿Nos pueden confirmar? ¿Tenemos al doctor Planchard? Saúl, ¿tú qué nos puedes decir de...? Bueno, probablemente esta pregunta incluso probablemente venga de mi centro. O sea, realmente hemos tenido algunos casos específicamente con hipotiroidismo que al final ha sido complicado poderlos manejar y poder llegar a las dosis para reemplazo. Y básicamente pues queríamos conocer probablemente cuál era la experiencia con ellos. Nosotros solamente hemos tenido un caso en específico y realmente en lo que me ha tocado ver con la experiencia que tenemos de 8 pacientes, solamente en ese caso. De acuerdo. Pues por cuestión de tiempo vamos a dejar aquí el simposio. Agradecerle a todos los ponentes, al ESMEO y a AstraZeneca por habernos proporcionado este espacio para discutir pues lo más relevante de tratamiento multidisciplinario de cáncer de pulmón que hemos tenido en este año. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Doctora de la Mata, un placer siempre compartir estos foros. Gracias. Muchas gracias a todos.